No tenemos preguntas. A lo anterior, todo clarito. Bueno, mire. ¿Cómo? Vamos a ver, espérate. Ustedes me están oyendo, ¿verdad? Por si acaso. Ok, entonces. Como hemos hablado ya anteriormente, aquí en esta parte hay algunas formulitas. A diferencia de las fórmulas de que vamos a ver en Public Health, yo no les recomiendo que dejen estas fórmulas para el final, porque tienen la característica de que con estas no es suficiente saber la fórmula, sino la aplicación conceptual que tiene. La mayoría, no todo, pero la mayoría de Public Health es sencillamente, o sea, referente a fórmulas, claro. Es un asunto de tú saber lo que te piden, saber cómo calcularlo, como le enseñé ahorita la imagen que le mandé. Ya, ya. Difícilmente hay un marco conceptual atrás de eso. En cambio, las fórmulas que aparecen acá, como les comenté, sí el marco conceptual es sumamente importante. Por esa razón, nuevamente, tienen que ir abordando estas fórmulas. Ya nosotros vimos biodisponibilidad, volumen de distribución, PD. Ahora vamos a ver vida media. Y como les he comentado, por si acaso, le voy a hacer una pequeña recomendación. Cada vez que usted lea estos conceptos, no, ahora mismo no cometan el error de estarle buscando lógica. No le busquen punto de anclaje, no comiencen a mezclar conceptos, sobre todo si no lo hemos visto. Bien, no me comiencen a mezclar. Fíjense que cada vez que me hacen alguna pregunta de eso, le digo, lo paro ahí mismo. No hemos hablado todavía de toxicidad, no hemos hablado de efecto adverso. Llegó Yulesi. Y felicidades. En resumen, lo que les decía, yo les decía era, vamos a hablar de vida media, ya habíamos hablado de availability, que realmente lo representan con F, volume distribution. Lo que les comentaba era que no cometan el error de dejar estas fórmulas al final, a pesar de que para Public Health hemos dicho que lo vamos a dejar para el final por conveniencia de que eso es bueno revisarlo próximo o lo más cercano a examen posible. Las fórmulas en Public Health tienen a ser straightforward, no te piden conceptualización por lo general. Si no es, te piden esto, tú tienes que saberlo calcular y ya. En cambio, las fórmulas que aparecen en fármacos sí tienen un marco conceptual, que hay que entenderlo. Lo otro que les comentaba, que cada vez que ustedes lean un concepto acá y en adelante, hasta que usted no entienda lo que está leyendo, no cometa el error de ponerse a hacer ciencia, como yo le he dicho. La ciencia parte de conceptos que usted maneja. Cuando usted está aprendiendo, eso es un error, porque lo que va a asociar cosas que no tienen nada que ver y se va a confundir. Por eso le decía, fíjense que cada vez que me mencionan que si es más tóxico, que yo lo paro en seco y le digo, no, eso no tiene que ver. No hemos hablado de efecto adverso, no hemos hablado de toxicidad, no hemos hablado de margen terapéutico. Todo esto son conceptos independientes que pueden influir o no, pero que no indican causalidad. Que algo esté relacionado con algo no quiere decir que es la razón de. Si tener un volume distribution alto tiende a hacer que los fármacos duren más en el cuerpo, que sean más difíciles de eliminar, eso no indica que sea un fármaco necesariamente tóxico.
Que sea tóxico o no va a depender de la farmacodinámica y cinética del fármaco y sus interacciones, de la eficacia, de la potencia, de muchos conceptos, de la naturaleza del fármaco, a dónde se une, a qué se une. Bien. Y sí es cierto de que si tú tienes un fármaco tóxico que tenga un volumen de distribución muy alto, puede prolongar la exposición y por ende, entre comillas, aumentar la toxicidad frente a otro, comparado a otro fármaco. Sí, pero nuevamente, esos son conceptualizaciones que usted hace al final del proceso, ahora no. Ojo, no es castrándole la mente, no es diciéndole no piensen, no es diciéndole miren, esto es así ya, no, no, no. Estoy diciendo que hay niveles, y lo primero de todo es saber con qué usted está lidiando, saber de qué estamos hablando, tener los conceptos claros. Luego de que usted tiene eso, usted puede entonces subir de nivel y decir, oh, pues entonces esto es por esto. O si esto es así, esto puede ser así. Pero al principio, cuando estamos conociendo cosas, eso es el peor error del mundo. Porque cómo vamos a hacer inferencias, cómo vamos a profundizar en algo que no conocemos y que no sabemos el reachability que tiene eso, hasta dónde llega, ni qué es, ni cuáles son sus implicaciones, ni hacia dónde llega. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y se lo digo porque a veces uno cuando está estudiando estos conceptos comienza a hacer esas inferencias y se los aprende a través de esas inferencias. El problema es que si tu inferencia está mal, que es probable que sea así, no siempre naturalmente, pero probable, porque estamos conociendo conceptos, pues eso quiere decir que donde tú anclaste el conocimiento fue basado en algo que está mal. Por ende, aunque tú entiendas este concepto, lo enlazaste con algo que está mal y por tanto, cuando vayas a aplicarlo, es muy posible que te pierdas o pongas algo malo, caigas en un gancho. Bien, entonces como es la prima exposición que están teniendo, ahora es que estamos conociendo los conceptos, es muy importante el manejo que ustedes tienen con ellos. Ahora mismo, nuevamente, concéntrense en qué es cada cosa, para qué sirve, cómo utilizarla. Más adelante, entonces, cuando nosotros tengamos esto claro, nos ponemos a hacer ciencia. Bien, para que no se me compliquen. Entonces, teniendo eso claro, y me tomo el tiempo para hablar de eso porque es algo muy importante, es un error que he visto quizá tanto en mi misma experiencia, no, realmente no me acuerdo bien, pero es muy posible que yo lo haya hecho, es algo natural, pero con los grupos pasados que he tenido he visto que es un error común y que lamentablemente uno tiende a hacer cuenta un poquito adelante, ya cuando tú tienes una serie de conceptos construidos y eso es un problema. Entonces lo que hay es muchas confusiones, que no es una cosa del otro mundo, pero si se puede evitar mejor. Y como la génesis es eso, estar haciendo inferencia, querer entender lo básico a través de otro concepto, no es lo más adecuado. Entonces, miren, vida media. Vida media es conceptualmente el tiempo que le toma al organismo eliminar la mitad de lo que se dio, o sea, del fármaco que se dio. Por ejemplo, si damos 100 miligramos de amoxicilina y nosotros vemos que a las 4 horas por vía renal se eliminó 50 miligramos, o sea, que nos quedan en sistema 50 miligramos, eso significa que la vida media es 4 horas, porque en 4 horas se eliminó la mitad del fármaco. Bien. Ajá. No. Eso es steady state y vamos para allá.
Half-life es de lo que estamos hablando, vida media. Vida media es la cantidad de horas, el tiempo, minutos hasta segundos que tú te tomas para eliminar la mitad de la concentración de una droga. Bien, por ejemplo, aquí vamos a poner tiempo y aquí vamos a poner concentración del fármaco. Si yo doy fármaco vía oral, ya nosotros sabemos por qué comenzamos desde abajo, porque lo tenemos que absorber, eso toma tiempo. Y el pico, el plató en este caso, me va a indicar la concentración. Yo estoy midiendo concentraciones en sangre, ¿verdad? En suero. Sangre. Entonces, cuando me llega aquí, al plató, esto representa la concentración máxima en sangre a la administración. Vamos a suponer que yo aquí en este caso administré, vamos a ir con lo mismo, 100 miligramos de amoxicilina. Y cuando yo llego aquí a mi plató de concentración en sangre, dándolo por vía oral, veo que la concentración en sangre es 30 miligramos. Eso fue lo máximo que alcancé dando 100. ¿Qué significa? Que 70 se perdieron en metabolismo del primer paso, absorción. Está bien, no hay ningún problema. Eso se perdió. Normal de vía oral. Quedó por ahí de camino. Ahora, si aquí yo tengo marcado que la concentración es 300 miligramos, vamos a suponer que este paso inicial, desde que yo lo di a la boca hasta que se formó el plató, pasaron, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos son horas. Tiempo en horas. Ya para de 3 a 4 horas ya se formó el plató. Ya se formó el plató. Entonces, ¿qué sucede? Si yo dejo de dar el fármaco vía oral, ya ustedes saben lo que va a pasar con la concentración del fármaco. Va a comenzar a disminuir paulatinamente. Hasta que sencillamente desaparece. Normal, se elimina. Ahora, si aquí yo vi que el plató fue en 30 miligramos, ya yo sé que la mitad de 30 es 15. Vamos a decir que 15 miligramos está aquí. Entonces, si yo grafico y busco en qué momento, a qué tiempo fue que yo eliminé la mitad del fármaco que estaba en suero, a eso es lo que nosotros llamamos half-life, vida media. Entonces, la vida media de ese fármaco es 6 horas. Bien. ¿Estamos claros? Ok. Pero nuevamente, vida media es el tiempo que le toma al organismo eliminar la mitad de la concentración total en suero del fármaco. Bien. ¿Por qué es importante el término de vida media? Por dos razones. La primera es que nos da una noción a nosotros de qué tiempo tomaría eliminar este fármaco. Aunque vamos a ver en un momentito que hay order kinetics, zero order y first order, que son modificaciones a este proceso, que nos van a indicar qué tanto se elimina por unidad de tiempo. Lo segundo, nos permite a nosotros entrar al concepto del steady state. Steady state, como su nombre dice, es el estado, es el momento en el cual yo tengo la capacidad de mantener la concentración de fármaco de manera sostenida en suero o en el compartimento que me interesa.
Entonces, en steady state, lo primero que yo tengo que saber es cuál es la dosis terapéutica. Vamos a suponer que la dosis terapéutica, aunque yo estoy dando 100 miligramos de amoxicilina, la dosis terapéutica es 30. Y con esta dosis ya yo estoy alcanzando la dosis terapéutica. Ahora, ya nosotros vimos que si yo doy una única dosis de amoxicilina, primero sube, alcanza el plató de dosis terapéutica en este caso, y posteriormente cae. Ahora, a mí no me interesa que caiga, a mí me interesa que se mantenga para poder consolidar el efecto farmacológico. Aquí es donde entra el juego el steady state. Como ustedes ven acá, regularmente, como dijimos, vamos a hablar un momento de lo que es first order, zero order, pero vamos a tomarlo de manera general. Regularmente se requiere de 4 a 5 o el equivalente a 3.3 de la vida media de un fármaco para llegar a este steady state, a tú poder mantener la concentración del fármaco de manera sostenida en el rango terapéutico, que no se caiga la concentración. ¿Qué significa eso? Que regularmente el comportamiento de un fármaco es el siguiente. Tú lo das vía oral, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. 1, 2, 3, 4. Vamos a extenderlo un poquito más. 11, 1, 2, 3, 4, 5. En los primeros 4, 5, 6 half-life de la droga, nosotros tenemos un waning de las concentraciones plasmáticas. Ahora, posterior a cumplirse esos half-life, comenzamos a tener el llamado steady state, que es que si yo sigo manteniendo, si sigo administrando los 100 miligramos vía oral, de aquí en adelante yo puedo mantener el margen terapéutico sin este waning inicial. Bien, ya aquí está estable la concentración en suero, en sangre. ¿Cómo yo logro eso? Pues hay dos maneras. La primera, que es la clásica, es esta. Más de 4 vida media te llevan al steady state. Inicialmente, como ven, sube y va, aunque tú la sigas dando vía oral. Mientras tú sigas dando 100 miligramos inicialmente, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, hasta que llegue al steady state. Donde aquí, esto es lo que representa, ¿ustedes saben qué es? Una constante entre la cantidad de fármaco que se administra y lo que se elimina. Vamos a decir que se vía, en este caso vía renal, lo que se elimina vía renal. Aquí hay un equilibrio entre lo que usted da y lo que se elimina. Inicialmente no hay equilibrio. Usted va dando, se va eliminando, va dando, eliminando, va dando, eliminando, bla, bla, bla. Hasta que llegue en equilibrio. Y regularmente se toma más de 4 a 6, promedio de 5, vida media. Depende del fármaco y del orden del kinetics. De eso vamos a hablar ahora. Pero entienden acá, ya entienden lo que es half-life. Entienden lo que es vida media. Y steady state. Bien. La otra hay en algunas situaciones donde tú necesitas que el efecto terapéutico sea rápido. Sea acelerado, rápido, una emergencia. Tú tienes a alguien en paro respiratorio. Tú no puedes esperar que la epinefrina
dure vida media. Tú quieres que el efecto se haga rápido. Y tú tienes un paciente con meningitis. Si tú tienes un paciente con intoxicación por benzodiazepina, tú no quieres que tú necesitas que eso actúe rápido. Un paciente intoxicado por opioides, que tú le vas a dar naloxona, en el caso de benzodiazepina, flumazenil. Tú no quieres que esto pase, tú quieres que esto sea, que llegue aquí el steady rápido, a las concentraciones farmacológicas steady rápida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos bypassar este proceso? A través de otro concepto que se llama loading dose o dosis de carga. Por ejemplo, en faringitis estreptocócica por Streptococcus pyogenes, obviamente, el tratamiento clásico es penicilina intramuscular. Ahora, en pacientes que son alérgicos con la penicilina, no podemos darle penicilina. Así que hay otro tratamiento, el de segunda línea, que es acitromicina. El esquema de acitromicina es: la primera dosis es 1 gramo de acitromicina y en los próximos días, 2-3 días, solamente se da 500 miligramos de acitromicina. La primera dosis fue mucho más grande, fue el doble que las demás. ¿Por qué? Porque esta dosis grande se comporta como loading dose, o sea que me llega aquí rápidamente. Cuestión de que ya en la próxima dosis yo lo único que tenga es que mantener el equilibrio entre lo que doy y se elimina. Entonces usted puede bypassar este proceso de esperar vidas medias con el loading dose. ¿Estamos claros? Loading dose lo vamos a ver ahora, los kinetics. Y ahí vamos a entender otras cositas de eso. Sobre todo esto acá. ¿Qué es lo que significa esto? Déjenme eso ahí. La fórmula de aquí no hay que hablar mucho. Tienen que aprendérsela, CDL clearance. 0.7 es una constante, siempre va a estar ahí. Y V de volume distribution. ¿Cómo? Ustedes tienen que saber. No, la constante es constante. O sea, eso nunca cambia. Ese 0.7 siempre va ahí. Y la fórmula ustedes no se la dan, tienen que sabérsela de memoria. Dime. ¿Cómo? ¿Cómo? No, yo no sé por qué yo te estoy oyendo bajito de hace un par de días. Ah, no. Eso viene después ahora, clearance. Eso viene posterior. Pero está en esta fórmula. Porque lo que estamos viendo en vida media, como dijimos, es un equilibrio entre lo que se elimina versus lo que se da. So, clearance es parte importante de la fórmula. Pero no lo hemos explicado. Recuerden que volume distribution, miren aquí, BD, volume distribution. Volume distribution era la relación que existía entre lo que se da, o sea, la dosis, entre concentración sérica. Eso lo vamos, este rejuego de fórmula lo vamos a ver un poquito más cuando entremos a fisio. Pero recuerden, cada vez que ustedes vean un componente de una fórmula que dependa de otra fórmula, o sea, literal, eso es lo que tiene que salir en su cabeza de una vez. Ah, volume distribution, ¿qué es? ¿Cuáles son los componentes? Tiene que saberse las relaciones. Por ejemplo, si decimos que volume distribution es igual a dosis administrada entre concentración sérica
saber qué significa cuando una cosa aumenta y qué pasa cuando una aumenta. Por ejemplo, miren el cliché. Todo lo que está arriba de una fórmula donde hay división, cada vez que esto aumenta, el volume distribution aumenta porque son directamente proporcionales. Cada vez que lo que está debajo, el divisor, aumenta, volume distribution disminuye. Y lo contrario, si la parte superior disminuye, esto aumenta. Y si la parte, el divisor disminuye, entonces aumenta. Aquí era disminuía, pero está bien. O sea, relación. ¿Qué significa cuando esto se altera y qué significa cuando esto se altera en el resultado? Si ustedes quieren le pueden poner números. Decir volume distribution, vamos a decir que es igual a 500 miligramos entre, vamos a decir 250 miligramos por litro. Ustedes quieren le ponen números y dicen el volumen de distribución normal es 500 entre 250, o sea 2 litros. Ya ustedes saben, 2 litros, eso significa que se mantiene el compartimento vascular, que no sale. Entonces estamos hablando de una sustancia que es polar, que posiblemente sea proteína, que se una mucha proteína, que no tenga la capacidad de salir del compartimento vascular. Esas son las inferencias que tienen que hacer. Ahora, si por alguna razón, oigan bien, nosotros aquí en vez de 500, vamos a dejar el 5 ahí, en vez de 500, modificamos la parte superior, o sea, ahora en vez de 500, vamos a decir que son 250. Entonces, sin yo calcular, yo tengo que saber cuál es el efecto que eso va a tener aquí. Si yo modifico arriba, si yo disminuyo arriba, ¿qué pasa con esto? Disminuye. Bueno, calcular sería bolsita, porque 250 de 250, pero es 1. Entonces, mira, el resultado me dio 1. Entonces, disminuir aquí arriba me disminuye el volumen de distribución. Lo mismo por acá. Si yo disminuyo acá, entonces me aumenta el volumen de distribución. Por ejemplo, si aquí en vez de 250 yo uso 150, vamos a decir 500 entre 150, eso es igual a 3.3. Me está dando más que antes. Entonces disminuir aquí me aumenta el volumen de distribución. Aumentar acá me aumenta el volumen de distribución. Disminuir aquí lo disminuye. Aumentar aquí lo disminuye. Esas son las relaciones que hay que tener en la cabeza. Nuevamente, esas son cosas que se adquieren, pero es diciéndole para que tengan pendiente cuáles son los enfoques conceptuales que deben de tener, porque afectan tanto a esta fórmula como a sus dependientes. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que el clearance es inversamente proporcional a la vida media. O sea, mientras más rápido se elimina una droga, menor va a ser su tiempo de vida media. Estamos viendo que el volumen de distribución es directamente proporcional a la vida media. Por ende, mientras más aumente el volumen de distribución, más no va a tomar eliminarlo. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Porque si decimos que el volumen de distribución es una medida de inferencia para nosotros saber cómo se distribuye, valga la redundancia, un fármaco en el cuerpo, pues tiene sentido que si un volumen de distribución alto tenga entonces una vida media alta. ¿Cómo así? Vamos a decir, a poner otro ejemplo. El volumen distribution de una droga lipofílica. Una droga lipofílica se comportaría de la siguiente manera. Usted dio 300 miligramos de un fármaco y la concentración plasmática, vamos a decir que es 2.2 miligramos. Usted viene aquí y dice 300 entre 2.2 es igual a 136.36 litros. Ya hablamos de esto. ¿Cómo va a ser? Si yo le indiqué, vamos a suponer que esto fue intravenoso. Intravenoso
para diluir en lo alrededor de 3.5 litros que hay de sangre. Entonces, ¿cómo va a ser que está diluido en 136? Pues entonces ya nosotros sabemos que esto es una droga que sale del lecho vascular, que es lipofílica o que es muy pequeña, que no se une a las proteínas plasmáticas. Bien. Entonces, si aumenta el volumen de distribución, por ejemplo, en este caso es 136, pues entonces la vida media también aumenta. ¿Por qué? Porque significa que a mí me va a costar más sacar este fármaco porque está diluido en 136 litros y que no está en el lecho vascular. O sea que yo voy a tener que eliminarlo por pedazo. Por ejemplo, vamos a suponer que este es el lecho, el tejido adiposo y que este es el lecho vascular. Si yo di 300 miligramos, claro, y di esos 300 miligramos, 298 miligramos se fueron para el tejido graso y solamente 2 se quedaron en el lecho vascular, este se va a eliminar. Y cuando este se elimine, ¿ustedes saben qué va a hacer? Va a salir 2 de aquí, 2 más, 2 miligramos más. 2 miligramos se eliminan. Posteriormente sale de aquí 2 gramos más, 2 miligramos. O sea, ustedes entienden. Todo se va a acumular en el tejido graso y se va a ir liqueando de a poco al compartimento vascular para eliminarse, pero de manera lenta. Por eso decimos que si hay un volume distribution elevado, es igual a un incremento de la vida media. ¿Entienden? ¿Entienden? Nuevamente, estas son inferencias que usted tiene que comenzar a hacer con este tipo de fórmulas. Por eso le dije que no me dejen esta fórmula para el final, a diferencia de Public Health, porque aquí hay que entender qué es lo que pasa. Aquí ustedes van a tener que jugar con este marco conceptual. No es algo tan sencillo de la fórmula y baséala ahí, no. En fármaco no. Por eso lo abordamos con tiempo. Miren aquí, loading dose. Esto, como le dije, déjenmelo acá, esto. Vamos a hablar de clearance ahora. Pero miren esto, cuando hablemos de first order kinetics, para que no entendemos. Aclarar algo de aquí. Miren, ya nosotros hablamos de loading dose. Hay otra que se llama maintenance dose. Loading dose dijimos que era dar una carga grande de fármaco, calculada naturalmente, para llegar al steady state. Ahora, para yo mantenerme aquí, con el loading dose yo llego aquí, al steady state. Pero para yo mantenerme aquí necesito el maintenance dose. Son cosas diferentes, no me lo vayan a confundir. Bien. Loading dose me lleva al steady state bypassando las vidas medias. Posterior a esto necesito dar un maintenance dose para mantener el steady state. Clearance. Como vemos, clearance es una dependencia de varias fórmulas. F, bioavailability, ya lo hemos visto, ya ustedes están viendo. Por ejemplo acá, F, biodisponibilidad. Mientras mayor disponibilidad, menos es la dosis de mantenimiento. Y tiene sentido, porque si la mayoría del fármaco se queda en la sangre, está disponible, pues entonces menos tenemos que dar. Lo mismo loading dose. Mientras más se quede ese fármaco en el lecho vascular, menos concentración de fármaco tenemos que inyectar. Volume distribution. Directamente proporcional al loading dose. Significa que mientras mayor es el volumen de distribución, o sea, mientras más el fármaco se sale del lecho vascular, más loading dose tenemos que dar, porque se va a salir del compartimento vascular. Bien. ¿Estamos claros? O mejor dicho, va teniendo un poco más de sentido, que ya no son solamente fórmulas, sino que son conceptos que tienen aplicación, que tienen sentido.
CP es el Target Plasma Concentration. O sea, la concentración a la que quieren llegar. Clearance. Clearance. Sencillamente es oigan bien, el rate de eliminación por unidad de tiempo. Eso es importante. Porque cuando entremos renal, vamos a hablar, se lo digo de ahora, de un componente que se llama para amino y purate. No sé cómo es en español, pero me imagino que es para amino y purato. Y vamos a ver el asuntito que hay con esta sustancia, el clearance. Que a medida que tú das más para ipurato, se comienza a eliminar más. Pero llega un punto donde el clearance disminuye, aunque tú estás dando más fármaco. Eso lo vamos a ver en renal. Vamos a ver algo chulo con el clearance y esto. Entonces, oigan bien. Eliminación. El rate de eliminación por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. ¿Cuántos miligramos, cuántos mililitros yo elimino por hora, por minuto, por segundo? Naturalmente, clearance es igual a dependencia de por dónde se elimine. Vamos a ver que la mayoría de los fármacos se eliminan o por vía renal o por vía hepática. Entonces ya nosotros sabemos de ahora que alguien que tenga insuficiencia hepática o insuficiencia renal va a disminuir el clearance de los fármacos que se metabolicen, que se eliminen por esas vías. Hay otras vías de eliminación menos comunes, pulmón, cuando hablemos de anestésicos, de gases anestésicos, vamos a ver que se administran por ahí, se eliminan por ahí. ¿Qué tienen que saber de esto? Una formulita sencilla. Más adelante se complica un poquito dependiendo del tipo de sustancia. Fíjense que tenemos dos maneras de sacar el clearance. La clásica, rate of elimination entre plasma drug concentration, o sea, plasma drug concentration, que sería como volume distribution. Lo único que aquí en vez de rate de elimination, tú quitas esto y pones dosis administrada. Esa es la fórmula de volume distribution. Por ende, hay cierta similitud entre la fórmula de clearance y volume distribution. Por ende, nosotros podemos traducir esto en volume distribution por K. Siempre K significa, como ustedes vean, que es una fórmula constante. E, eliminación, constante de eliminación. Esto casi nunca ustedes lo van a usar. Regularmente es esta. A menos que ustedes no le den estos datos y le presentan y le digan, no, mire que la constante de eliminación de PAH es 10 miligramos por mililitro por segundo. Dice, ok, entonces yo para sacar el clearance tengo que sacar el volume distribution y multiplicarlo por la constante que me dan. Pero nuevamente, más que la fórmula, aquí es un asunto conceptual. Estamos más claritos ahora de qué significa cada cosa, cuáles son sus implicaciones y el enfoque que hay que tener. Yo puedo buscar, sí, me lo acuerdo. Realmente no tengo, pero eso aparece, puedo buscar. Pero eso no tiene mucha ciencia. Mientras ustedes se aprendan, lo más difícil es aprenderse las fórmulas y las inferencias. Pero no hay problema, me avisan, me lo recuerdan. ¿Cómo? Ajá. No, y naturalmente se van a encontrar con ella en los bancos de preguntas. Naturalmente, porque son parte fundamental del fármaco. Mira, vamos a hablar de la vía de eliminación. Miren,
hay un detallito. Ya nosotros hemos visto algunas consideraciones que hay con las drogas que son lipofílicas. Una de las mayores limitaciones es la siguiente. Como mencionamos, las dos vías principales de eliminación es hepática y renal. Regularmente, vía renal es excelente para eliminar sustancias que son hidrosolubles, naturalmente, porque la orina, su mayor composición es agua. Ahora, al mismo tiempo, como su mayor composición es agua, por vía renal es muy difícil eliminar sustancias liposolubles. Para la gran mayoría de sustancias liposolubles, quien se encarga de favorecer su eliminación es hígado. Fíjense, aunque nosotros cuando hablamos de vía de eliminación mencionamos hígado y riñón, el hígado realmente, a ciertas excepciones por vía biliares, pero la gran mayoría no las elimina él, sino que lo que hace es tomar una droga que es liposoluble y convertirla en una hidrosoluble para que sea más fácil eliminar, ya sea por las vías biliares o posteriormente por vía renal. Vía renal, sencillamente como eso. El ejemplo clásico, nosotros vimos uno. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de amoníaco, ciclo de la urea? Amoníaco tóxico, liposoluble, no se eliminaba bien vía renal. No es que no se elimina, sino que no se elimina al rate que es necesario para evitar toxicidad. Y que entonces lo mandábamos para el hígado, lo convertíamos en urea y la urea sí se eliminaba felizmente por vía renal. Eso es lo que pasa aquí. Liposoluble, amoníaco, ciclo de la urea, se convierte en urea y posteriormente se elimina por acá. Un ejemplo de vía biliar clásico, bilirrubina. Bilirrubina no conjugada es liposoluble. Llega al hígado, se convierte a través de glucuronidación, lo vamos a hablar en un momento, en bilirrubina conjugada, que es liposoluble y se elimina por vías biliares. Y ya de vía biliar vamos a hablar de urobilinógeno, bla bla bla, Dios mío, urobilina y esterco, eso mismo, esterco. Yo estaba de que copro, pero es un intermediario. Pero sí. Eso que les hablé hace un momento de lo que sucede en el hígado es aquí. ¿Qué tienen que saber? Fase 1, fase 2 son los diferentes mecanismos por los cuales tú puedes tomar una sustancia que es lipofílica y transformarla en una más hidrofílica. Tienen que tener por lo menos una noción general de cuáles son los componentes de cada fase. Sobre todo cuando hablemos de interacciones, de interacciones farmacológicas, vamos a hablar mucho de P450. Fíjense, yo les recomiendo lo siguiente. Fases de metabolismo de fármacos. Fase 1, P450, que es la que todo el mundo conoce. IRRO, reducción, oxidación, hidrólisis. Ya después todas las otras son fase 2. Sencillo como eso. Sencillito como eso. ¿Qué tienen que saber de acá? Regularmente, oigan bien, en fase 1, lo que se hace, como ustedes ven, es modificar la sustancia que entró. En la fase 2, regularmente, lo que se hace es... ¿Qué es eso? Oh, gracias. Regularmente en fase 2 lo que se hace es, ¿qué ustedes están viendo aquí? Agregar sustancias. Aquí se quita o se modifica la sustancia de base y aquí se le agregan sustancias que son hidrosolubles. Por ejemplo, glucuronidación.
como mencioné anteriormente, en el caso de bilirrubina. Bueno, vamos a buscárselo así para que vean. Conjugate bilirubin structure. Miren acá. Miren ahí. Bueno, no me ayuda esto. ¿Se ve bien? Ah, ok. Miren aquí. Bilirrubina no conjugada. Bilirrubina conjugada. Vamos a hablar más adelante de los monoglucurónidos, diglucurónidos. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Aquí nosotros tenemos una sustancia que es liposoluble. Le agregamos sustancias, en este caso de ácido glucurónico, que es hidrosoluble, aumentando la polaridad y la solubilidad de la sustancia. Miren, mucho grupo hidroxilo, carboxilo, grupos polares que le dan solubilidad. Entonces, cada vez que ustedes vean eso, tienen que pensar en fase 2. Fase 1 es tú agarrar la sustancia de base y comenzar a modificarla, pero sin agregar. Más fácil es tú quitar. Bien. ¿Estamos claros con esto? Preguntas. Ojo, esto de acetiladores y esto de interacciones lo vamos a ver un poquito más adelante para hablarlo bien, con casos reales. Bien, ¿estamos claros entonces aquí? ¿Dudas? Fíjense, esto es super mega high yield. Super. Tienen que aprenderse el pi. Fenitoína, etanol, aspirina. Porque son una serie de fármacos que se metabolizan de una manera totalmente diferente a la mayoría. La gran mayoría de los fármacos, por eso era que ustedes vean ahí arriba que nada más mencionaba First Order Kinetics, y que es lo que se toma general para explicar los conceptos farmacokinéticos, el First Order Kinetics. Porque es que todas las drogas se eliminan así, a excepción de estas. Pi. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber sobre los Order Kinetics? ¿Qué implica que una droga sea de un kinetic o otro sobre su proceso de eliminación? Fíjense, de la manera que yo uso acá para acordarme es la siguiente: 0, 1, A, F. 0 va primero que 1. A va primero que F. A es de amount, cantidad. F de fracción. Y eso, ya yo con estas dos informaciones, ya yo sé qué es lo que pasa aquí abajo en Zero Order Kinetics. Ya yo me puedo olvidar de todo lo que dice ahí. Lo que nosotros vemos aquí, fíjense. Lo primero es vida media. Vamos a acercarlo un poco. Fíjense, la vida media, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en este fármaco? En este chart. Fíjense, tiempo versus concentración de droga en plasma. Fíjense cómo va el chart. Hacia abajo. Porque lo que estamos es eliminando. Estamos sacando fármaco de concentración plasmática. Del plasma, de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Fíjense, la primera vida media, ¿cómo es en relación a las demás? Mayor. La vida media en Zero Order Kinetics
se va poniendo más pequeña a medida que que se va eliminando el fármaco. Eso es lo primero. La vida media va disminuyendo a medida que progresa la eliminación. Eso es lo primero. Fíjense, una gran vida media y luego pequeña, luego más pequeña, hasta que se termina de eliminar el fármaco por completo. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Desde administración hasta eliminación. Primera vida media, grande. Las demás se van poniendo más pequeñas. ¿Por qué sucede esto? Porque Zero Order 0A. 0, primero que 1. A, primera letra del abecedario. A, amount. Aquí lo que se va eliminando son amounts, cantidades. Vamos a suponer lo siguiente. En Zero Order se eliminan cantidad por unidad de tiempo. Vamos a dividir las unidades. Fíjense, la primera, vamos a decir que aquí lo estamos calculando es en horas. Esto es 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto tiempo me tomó eliminar la primera fracción? Perdón, la primera cantidad. O sea, me refiero con fracción del total. ¿Cuánto me tomó? Me tomó 3 horas. ¿Cuánto me tomó la segunda? 1 hora. ¿Y la tercera? Media hora. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué 3, 1 media? Porque yo estoy eliminando cantidad por vida media. Si yo aquí vamos a decir que administré 100 miligramos, vamos a decir de alcohol, metanol, bebió Cleren por ahí, la verdad sí. Entonces yo le di 100 miligramos. Zero Order Kinetics me indica a mí que por fracción de tiempo de vida media se elimina cantidad. Vamos a decir que en esta primera fracción de tiempo se eliminaron, yo tengo la capacidad de eliminar, vamos a poner 40 miligramos. Ven. O no, de hecho, vamos a hacer un poquito más drástico para que se vea bien el cambio. Vamos a decir, yo tengo la capacidad de eliminar 60. Entonces, aquí en la primera vida media yo eliminé 60. Significa que me quedan 40. En la próxima vida media vamos a ponerlo por cantidad. Yo tengo la capacidad de eliminar directamente esos 40. Pero como vimos hay un efecto en la vida media. Entonces vamos a eliminar aquí 25. ¿Cuánto me quedan? 15. La razón por la cual va disminuyendo la vida media es porque yo voy eliminando cantidad a través de tiempo. Voy eliminando cantidades regularmente fijas. Pero la modificante es que las vidas medias van cambiando. A menor concentración de fármaco, menor vida media. Porque sencillamente me toma menos tiempo eliminar menos cantidad de fármaco. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros aquí? Ajá.
No, eso tiene que ver es con los mecanismos que están detrás de los procesos que permiten la eliminación del fármaco. El sistema que se encarga de desdoblar. Por ejemplo, el caso del alcohol, P450. Ah, espérate, tú te refieres a qué determina, espérate, para ver si entendí. Tú te refieres a qué determina que sea zero order o first order. Bueno, eso depende estas son generalidades, ¿verdad? Eso depende más de la farmacocinética que tenga el fármaco que de cualquier otra cosa. O sea, vamos a decir que es una interacción compleja entre las cualidades químicas del fármaco y los diferentes sistemas por los cuales tiene que pasar ese fármaco para eliminarse. Tiene que ver cómo se comporta el riñón, cómo se comporta el hígado, cómo se transporta en sangre. O sea, es complejo. Son muchos aspectos. Todo lo que esté involucrado alrededor de ese fármaco. Fíjense algo, yo aquí marqué tiempo. En la primera vida media se eliminaron 60. Si se eliminaron 60 en esta vida media, en la primera vida media, ¿cuánta cantidad de fármacos se eliminó por tiempo? 20. Aquí se eliminó 20. Aquí se eliminó 20. Y aquí se eliminó 20. ¿Verdad? Ok. En la primera parte yo eliminé 60. Y la primera vida media fue de 3 horas. Fíjense, cada hora se eliminó una fracción, perdón, una cantidad del total. 20, 20 y 20, 60 de la primera vida media. En la segunda vida media, que es más pequeña, ¿por qué la vida media disminuye? Porque la concentración restante total es menor. Fíjense, de aquí a aquí, ¿cuánto yo elimino? De 3 a 4. De esta vida media, desde aquí hasta acá, en esa vida media, ¿cuánto elimino? ¿Cuánto? No, no. 20. 20. 20. Pero eso no va. Yo voy a hacer un contraste ahora. Quédenseme aquí. 20. ¿Por qué se eliminan 20? Porque dijimos que por unidad de tiempo en Zero Order Kinetics se eliminan cantidades. Entonces, si yo eliminé ya aquí 60 y aquí eliminé 20, ya yo eliminé 80 miligramos. ¿Cuánto me queda? 20. Ahora, miren cómo se comporta la vida media acá. ¿Qué ustedes están viendo aquí? ¿Qué ustedes entienden que pasó acá? Analicen. ¿Qué significa esto? ¿Por qué aquí me está marcando algo totalmente diferente a lo que hemos visto anteriormente? Si a mí me quedan 20, ¿por qué aquí se está cortando la mitad? Pero es que si fuera así, espérense, espérense, déjenme aclarar. Si fuera como dices, como siguiera esto, fuera así, o algo, o sea, siguiera y después bajara. ¿Por qué? Porque quedaría por eliminar.
Y la vida media lo que me dice es que se acaba acá. Ey, fracción es de tipo 1. Por eso cada vez que yo digo fracción, si quiere digo cantidad, 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 amount. Aquí no me puede mencionar fracción. Mm, no. Dígame. No, no tiene que ver con eso. Fíjense, anteriormente yo para no complicarnos, yo hice divisiones fraccionadas. Pero la realidad es la siguiente. Fíjense, lo que nosotros estamos representando con los puntos, ¿qué es? Vida media. Media, mitad. Por ende, si ya yo eliminé 80 y me quedan 20, ¿cuál es la vida media de 20? 10. Por ende, aquí yo estoy representando, eliminé inicialmente 10, pero el fármaco sigue bajando. Aquí se completan los 20. Vida media no me representa, recuerden, eliminación total, sino la mitad de la eliminación. Por eso es que la última vida media en este caso siempre va a quedar a la mitad de lo que veíamos anteriormente. Si tú te fijas, mira, siempre ha sido una constante. ¿Por qué? Porque mira cómo nosotros comenzamos y mira cómo hemos seguido el rate de disminución. Esto es directamente proporcional, una línea directamente proporcional. Ha sido constante. ¿Por qué? Porque por cada unidad de tiempo hemos estado eliminando ¿qué? La misma cantidad de metanol. Por ejemplo, de aquí a aquí eliminamos 20. Bien. Y de aquí a aquí, ¿cuánto eliminamos? Los 20 que faltaban. 1, 2, 3, 4, 5 por 20 es a 100. Nosotros dimos 100 y eliminamos 100. Entonces, siempre ha sido. Lo que determina la constante es la relación concentración y tiempo. Ahora, este chart se va a aplicar a todos los zero order kinetics, porque todos los fármacos que estén en ese grupo se van a comportar igual, se van a comportar así. Por eso es el patrón general. Lo que pasa es que si tú lo haces así, puedes cometer el siguiente error, que es algo que no está implícito en lo que hemos hablado. Me explico. Si tú dices que en 5 horas se eliminaron 100 miligramos, eso equivale a 20 miligramos por hora, ¿verdad? Eso fue lo que vimos. Ahora, si tú me lo representas de esta manera, no se grafica, no se ve el efecto de la vida media sobre cómo va cambiando la vida media a medida que vamos aumentando la eliminación del fármaco. Bien, pero en teoría podrías hacerlo aquí, o sea, de esa manera. Ahora, el cuidado que tienes que tener es la modificación de la vida media. Entendemos un poquito mejor esto. No se preocupen, que vamos a tener ejercicio de esto. No se preocupen. Lo que ahora a mí me interesa que ustedes sepan es lo siguiente. No importa la cantidad de fármaco que yo dé, si se metaboliza por zero order kinetics, por hora o por unidad de tiempo se va a eliminar siempre
la misma cantidad. Siempre en el caso de esto, en el caso hipotético que hicimos, siempre se va a eliminar 20. No importa si usted administró 1100, siempre va a ser 20. Va a ser 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, hasta que se elimine todo lo que di. ¿Vamos claro? Dame un segundito. Parece. Bueno, déjame acomodar a esta niña. Y esa niña que está regada. Entonces, nuevamente, nosotros vamos a tener. Yo entiendo que esto así de inicio puede parecer como violesco, como que coño. Pero yo entiendo. Nuevamente, lo más importante, el marco conceptual que tengan desde ahora, que cuando hablemos de Zero Order Kinetics, nos vamos a referir a que ese fármaco se elimina en cantidades constantes y que lo único que cambia es la vida media entre intervalos de eliminación. Ya. Si ustedes me preguntan o me piden un resumen, yo les voy a decir: Zero Order Kinetics se resume a la eliminación del fármaco es igual a cantidades fijas por unidad de tiempo. Fíjense, cantidades fijas por unidad de tiempo, pero que la vida media va a ir disminuyendo. Esa es la característica de Zero Order Kinetics. Vida media va disminuyendo por cada vida media que pasa. Y la cantidad que se elimina por unidad de tiempo es constante. Bien. El resumen de Zero Order Kinetics. Y acordarse de pi. No es esto, es este solamente. Que por ahí, cada vez que le hablen de etanol, fenitoína y aspirina, es de esa manera que siempre se va a eliminar. Siempre son cantidades por unidad de tiempo. Entonces, First Order Kinetics. Esto se va a aplicar. Ajá. Ajá, en pocas palabras. ¿Que no hay? Sí, tranquilo, esto es un proceso. Entonces, si no le están hablando de fenitoína, si no le están hablando de etanol, si no le están hablando de aspirina, ustedes asumen que es first order. O sea, todos los fármacos del mundo, menos ese grupo. ¿Qué diferencias estamos viendo acá? Lo primero, fíjense que es lo primero. Anteriormente el gráfico que se describía era una línea derechita. Cada vez que ustedes vean una línea derechita, así o así o así, eso es directamente proporcional. Significa que a medida que varía la concentración de plasma, así también variará de manera directa con el tiempo. En first order, miren lo que estamos viendo. Estamos viendo una especie de parábola. O sea, estamos viendo, en vez de esto, estamos viendo es esto. Así, no, sigmoide es así. Sigmoide así, hipérbole es así, parábola es así,
en gráficas. Y esto es directamente proporcional. Y sigmoide, ¿tú sabes dónde vamos a ver sigmoide? Cuando en hemato hablemos de hemoglobina. Hemoglobina. Ahí vamos a ver la... ¿Eh? GG. La verdad. ¿Qué yo voy a hacer aquí? Entonces nuevamente, que la figura que la función, la rayita de la función sea diferente a la otra, aunque esté todo rayado. Vamos a ponerlo aquí. Miren, que esto sea diferente a esto nos indica que un proceso totalmente diferente. First order kinetics. Fíjense, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Déjame ver algo. Ajá. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? 4. Fíjense, en la primera vida media se eliminaron, entraron 4 y se eliminaron 2. Por eso quedaron 2. 4 menos 2 es igual a 2. Entraron 4, salieron 2. En la primera vida media se eliminaron 2. Bueno, sería esta. Estamos claros ahí, ¿verdad? Entonces, eso fue la primera vida media. En la segunda vida media, ¿cuánto se eliminó? La mitad. Sería 2. La mitad de 2 es 1. 2 menos 1 es igual a 1. Y en la tercera vida media, ¿cuánto se eliminó? O sea, 1 menos 0.5 es igual a 0.5. Entonces, ¿cuál es el patrón que estamos viendo en first order kinetics? Que en este caso, oigan bien, en este caso no eliminamos cantidad por unidad de tiempo, sino fracción, por eso dije 1F. ¿Cuál fue la fracción en este caso? 50%. Cada vida media me eliminó la mitad de lo que entró. 4. Se eliminaron 2, quedaron 2. 2, se eliminó 1, me queda 1. Mitad, mitad, mitad y mitad. ¿Qué ustedes están viendo con la vida media? La vida media es igual. Entonces, en first order kinetics, nosotros vamos a eliminar por fracción del fármaco. Y la vida media es constante. Vamos a ponerlo como va. T y media. La vida media es constante. Entonces ya, todos los fármacos van a ser así. Entonces, vamos a ver ahora la comparativa. ¿Notan la diferencia? Fíjense, zero order kinetics. 2 se eliminaron 2. Se eliminaron 2. Se eliminaron 2. En zero order kinetics nosotros eliminamos cantidades constantes y la vida media fue disminuyendo a medida que se fue eliminando el fármaco, hasta que se eliminó completamente. Y como estamos eliminando cantidades por unidad de tiempo, la línea es, la gráfica describe una proporcionalidad directa. Porque es la misma cantidad por unidad de tiempo. Siempre va a ser igual. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en first order kinetics? Que nosotros, mira, en esta vida media, ¿cuánto se eliminó? 2. Y en esta vida media, ¿cuánto se eliminó? 1. Y en esta vida media, ¿cuánto se eliminó? 0.5. Aquí lo que vemos es que por unidad de tiempo se eliminan fracciones, cantidad, fracciones. Segundo, aunque aquí en esta vida media se eliminó más que aquí, el periodo, el intervalo de tiempo es igual. Por ende, las vidas medias es igual a constante. Vida media va disminuyendo
Como vemos, miren, primera vida media grande, segunda pequeña, tercera mucho más pequeña. ¿Ya ven la diferencia? ¿Mm? Hello. Que si ven la diferencia. Ok, entonces yo por motivo de facilitar, vamos a decir, el conocimiento y de explicar, yo a veces hago garabato de cosas que no son. Fíjense, anteriormente yo les estaba diciendo, o me refería anteriormente, ahora voy a aclarar, que, fíjense, aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay dos. Si aquí hay 4, aquí hay 2, aquí hay uno y aquí hay 0.5, porque aquí yo tengo 2 en todo momento. Nada de esto nos dice qué tipo de proceso es. Lo que nos dice es cómo se elimina en fracción de tiempo. Aquí nosotros vemos que la concentración, o mejor dicho, esto no nos dice a nosotros cuál es la concentración del fármaco que hay. Lo que nos dice es qué fracción se fue eliminando. Aquí, nosotros, lo que está representado acá es sencillamente qué cantidad se eliminó. No nos dice en ningún lado cuál es la cantidad total del fármaco. Nosotros podríamos sacarlo y decirlo. Y decir, si este es 2, o sea, si de aquí a aquí fueron 2 y de aquí a aquí 2 y de aquí a aquí 2 y llegó hasta acá, entonces 2 más 2 más 2 más, vamos a decir que 1, 7. Sin embargo, aquí era 4, 2, 1. 4 más 2 más 1 más 0.5. Y vamos a decir que esto es como, vamos a poner que 0.5. Esto es 6, 7, 8. La unidad que sea. Fíjense que aquí nosotros no podemos sacar la concentración, la estamos entre comillas estimando, de acuerdo a lo que se eliminó por unidad de tiempo, pero aquí no hay números. Por eso no sabemos cuál es la cantidad de fármaco. Lo que vemos es el patrón. Entonces, ya entendemos lo que es First Order Kinetics. ¿Por qué? Lo que pasa es, mira qué es lo que sucede. Si de aquí a aquí es 2 y de aquí a aquí es 2, ¿verdad? Y de aquí a aquí es 2, al final eso no equivale a 2. ¿Por qué? Porque la vida media va disminuyendo. Entonces, la vida media de esta parte final no equivale a la de esta, equivale a la mitad de la vida media de esta. ¿Tú entiendes? La, este es Ciro. Mira el patrón, la vida media grande, pequeña, pequeña. Si la vida media de aquí a acá fue la mitad del cuadro, entonces ¿cuál es la vida media de aquí a aquí? La mitad. Pero es que siempre... Ah, ok, yo entiendo lo que... Ya entendí lo que me dicen. O sea, usted me dice que realmente en total, sí, estoy de acuerdo. Sería 2 más 2 más 2. Y de hecho aquí sería 2 y un poquito más. Realmente sí, de hecho sería un poco más. Sería un poquito más de 8. De hecho, podríamos decir que sería lo mismo. Sería lo mismo. Pero eso era, precisamente, eso era lo que quería que representara. Que aquí nosotros estamos viendo, aunque no esté representado, que era lo que les decía, la concentración total de plasma nosotros podemos estimar. Y estimando lo que vamos a ver es que estamos viendo
cómo una misma concentración va a exhibir gráficos diferentes dependiendo del kinetics que tenga. Eso es lo importante de esto. Bien, y si nos vamos a eso, pues precisamente está eso. Aquí falta un punto. Porque si de aquí a aquí fue una vida media, de aquí a aquí, la mitad de eso, ahí hay otra vida media. Pero nuevamente, como no tenemos la concentración total de fármaco, no podemos estar haciendo ciencia. Ya eso es uno tirando pollo. Pero realmente está bien, o sea, es así. Lo que pasa es que eso no podemos estimarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos margen de comparación. Como les dije ahorita, le aclaré, yo para explicarle a ustedes hago garabato y me invento números, pero realmente eso, por eso le aclaro, eso no se aplica a la realidad de esto. Eso es sencillamente un mecanismo para yo poder explicarles y que nos entendamos mejor y podamos llegar aquí. Pero realmente por eso le aclaro de que no es así del todo que sucede en estos gráficos. O sea, el principio se aplica, pero en estos gráficos no podemos saber. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto es de aquí a aquí. Podría ser 1, podría ser 10, podría ser la unidad de medida que hayan cogido. De tiempo tampoco sabemos. Lo único que sabemos es lo que es vida media. O sea, lo único que tenemos representar vida media, pero vida media puede estar basado en segundos, minutos, horas, días. Bien. Y eso depende del fármaco. O sea, una inyección, para que ustedes tengan una idea, una inyección intramuscular de penicilina, ¿ustedes saben cuánto dura dando vueltas? 2 semanas, casi 3 semanas. Por eso es que tú nada más das una inyección para amigdalitis streptocócica. Y eso es ese fármaco. Hay muchísimos, hay otros que duran más. Digoxina, amiodarona, digoxina, creo que duran como 27 días en el cuerpo. Y hay otros que duran muchísimo más. No, yo por eso le dije ahorita, yo me abstengo a lo que veo y no me pongo a hacer ciencia, porque si te pones a hacer ciencia con lo que no te... si esto no tiene número, ¿para qué ponerle número? Porque probablemente vamos a estar equivocados. Por eso fue que le dije ahorita, yo aquí puse número y cosas, pero eso no se aplica a este gráfico. Porque este gráfico no tiene unidades de medida, no tiene número. Esto es para que nos entendamos. Bien. ¿Estamos claros? Bien. Pero nuevamente el concepto es lo importante. Que ustedes sepan que Zero Order Kinetics es cantidad, que aquí es fracción, que aquí se va disminuyendo la vida media, que aquí se mantiene constante. Eso es lo importante. Droga. Drogas y fármacos. Miren, vamos a hablar de un concepto importante porque lo vamos a ver con algunos antídotos. Por ejemplo, míralo aquí. Tricíclico antidepresivos tricíclicos. Lo vamos a ver naturalmente donde le corresponde. Ese grupo de fármacos. Amitriptilina. En psiquiatría. ¿Cómo? No, no, esos son MAO inhibitors. Que ahí tú tienes fenelcina, reserpina. Esos son otro grupo. MAO inhibitors. Son de ese mismo grupo, Tricycline Antidepressants. Es un grupo separado. Pero se usa para lo mismo que para depresión resistente. O sea, grupos diferentes que se usan para lo mismo. Entonces, este es un concepto que se aplica mucho a la absorción y a la eliminación de fármacos. Y aquí nosotros vamos a aplicar, nos vamos a referir a bases y ácidos, pero en nuestra cabecita
lo vamos a poner como... No vamos a regir por el concepto de polaridad. Positivo atrae negativo. Ya. Nos vamos a regir por esto. Cuando hablemos de ácido nos vamos a referir a negativo y cuando hablemos de positivo a base. Fíjense. Nosotros tenemos, vamos a decir que una membrana celular. Cuando hablamos de ciclo de la urea, ¿qué es lo que pasa? Oye, pero tú estás regado. Estás regado. Cuando nosotros hablamos, no sé si ustedes se acuerdan del ciclo de la urea. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el mecanismo de acción de la lactulosa? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era lo que hacía la lactulosa? No. Bueno, es un laxante para el mundo. Pero ustedes quieren golpe. Golpe. Todo el mundo sabe que la lactulosa es un laxante. Ahora, todo el mundo no sabe que la lactulosa se puede utilizar en hiperamonemia. Ajá, dime más. Miren, la lactulosa. La lactulosa todo el mundo lo conoce como laxante. Y sí, esa es una de sus funciones. Una pero pequeña. Nosotros hemos dicho que cuando tenemos un paciente con hiperamonemia, vamos a poner aquí, NH3, con hiperamonemia, dijimos que naturalmente tú tienes hiperamonemia, ¿qué es lo que tú quieres? Elimina amonio. Y que una manera de eliminar el amonio era... eliminando la fuente. Y dijimos que la fuente más importante de amonio eran las bacterias colónicas. Y dijimos que la lactulosa es un disacárido que no podemos digerir. Y que por eso se utilizaba, todo el mundo lo conoce como laxante. Pero que aparte de eso, cuando tú tenías lactulosa, aquí pasaba algo interesante. Y era que las bacterias colónicas sí podían utilizar a la lactulosa. Y la gran mayoría de esas bacterias eran anaerobias. Por ende, iban a coger la lactulosa y van a producir ácido láctico. Y si ellas son fuente importante de amoníaco, bueno, la fuente más importante de amoníaco, pues ella misma en su metabolismo liberan NH3. Y ese NH3, miren, se iba, esto es el ácido láctico, cuando se libera, por lo general, de una vez se convierte, libera un hidrogenión y se convierte en hidrogenión más lactato. ¿Qué sucede? Si las bacterias colónicas están utilizando esa lactulosa para producir ácido láctico y posteriormente lactato, hidrogenión libre, y al mismo tiempo están produciendo amoníaco, que se comporta como una base, o sea que acepta este hidrogenión, se convierte en ion amonio. Ion amonio. Y dijimos que ese ion amonio no podía atravesar a las membranas celulares a menos que hubiera un transportador, porque era polar. Pero que el amoníaco sí podía atravesar las membranas celulares porque era liposoluble. Entonces, ¿cuál era el concepto de aquí importante? Las sustancias que tienen carga no atraviesan la membrana celular a menos que haya un transportador. Las sustancias que son liposolubles, siempre y cuando no sean enormes como el colesterol, no necesitan un transportador, por ende pasan la membrana sin ningún problema. Y que ese era el mecanismo por el cual la lactulosa aprovechaba
este concepto de depolaridad para disminuir la carga de amoníaco en un paciente con hiperamonemia. Entonces, eso es lo mismo que estamos viendo aquí. Es lo mismo que estamos viendo aquí, pero con otro nombre y apellido. Por ejemplo, weak base. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Una base, por ejemplo, si nosotros quitamos esto y quitamos esto, vamos a ponerlo así. Si nosotros ponemos NH3, de hecho, vamos a aplicarlo mejor aquí. O sea, vamos a aplicarlo con algo diferente para que nos entendamos mejor. En general, y hacerlo de manera general, lo que esto nos dice a nosotros es que lo que va a determinar si una sustancia se mueve de un sitio a otro o no es la carga que tenga la sustancia y el compartimento y si hay algún transportador. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Esto que está acá es el grupo carboxilo terminal de un ácido graso. El grupo carboxilo se comporta como un ácido débil. Significa que tiene la capacidad de disociar el COO del H. ¿Cuál es el detalle? El grupo carboxilo, cuando no está unido a un hidrogeno, tiene carga negativa neta. Tiene carga negativa. Y los hidrógenos, por su parte, tienen carga positiva. Esa misma diferencia de carga es lo que nos permite a nosotros unir a estas sustancias. ¿Cuál es el detalle? ¿Qué va a determinar qué suceda? Como ustedes ven aquí, estas son reacciones totalmente reversibles. No se preocupen que vamos a hablar de pKa en un momento. ¿Qué es el concepto más importante de acá? Dependiendo del pKa que hay en el sistema, vamos a hablar de eso ahora, va a determinar cómo se va a encontrar esa sustancia. Si se va a encontrar unida y con carga neta nula, o sea, liposoluble, o si la sustancia se va a encontrar separada y con polaridad. Polaridad de polar, de carga positiva o negativa. Y ya nosotros sabemos que las sustancias que tienen carga no salen del compartimento donde está. Entonces, esta sustancia puede atravesar la membrana e irse para donde le da la gana. Y estas dos no salen de donde están. Por ejemplo, si esto está sucediendo en el compartimento vascular, si tú tienes este compuesto aquí, él va a salir hacia donde pueda, o sea, hacia donde le dé la gana. ¿Por qué? Porque es no polar, es liposoluble, puede salir a atravesar membranas. Pero si este compuesto se disocia en sus dos componentes, el grupo carboxilo y hidrogenión, cada uno va a tomar carga. Se van a convertir en polares. Y ya sabemos que las sustancias polares no pueden atravesar la membrana a menos que haya un transportador. Por ende, se van a quedar aquí. Entonces, este concepto es importante porque nos ayuda a nosotros a entender cómo se mueven las sustancias o cuáles son los agentes modificantes que nos pueden permitir que una sustancia esté o no en un compartimento. Lo que ustedes están viendo aquí es lo mismo, pero al revés. Aquí la base, aquí por ejemplo, ustedes ponen, y ahora lo que les voy a enseñar, NH2 y no tiene carga. Miren acá, NH2. Ahora, las bases, como ustedes saben, tienen la capacidad de aceptar hidrogeniones. Si acepta un hidrogenión es NH3 positivo. Si tiene carga, se queda en el compartimento, no puede salir. Si no tiene carga, puede salir. ¿Por qué esto es importante? Sobre todo el hallmark es este. Cada vez que ustedes vean a un paciente que tenga tricíclica antidepressant y desarrolle toxicidad, vamos a hablar de eso cuando
cuando lleguemos, porque tenemos que hablar del electrocardiograma, del QT prolongation, que es lo que causan y las arritmias que causan el overdose de tricíclica antidepresa. Regularmente lo utilizan es para suicidio, o en los escenarios que se ven regularmente son suicidios. Vamos a ver que lo primero que usted tiene que hacer cuando tiene esa situación es dar bicarbonato. Pero vamos a ver que en este caso, dar bicarbonato no te aumenta la eliminación de la droga, sino que te protege el compartimento vascular cardíaco. Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, ¿qué si vamos a ver? Hay algunas intoxicaciones como la de las anfetaminas. ¿Qué sucede con las anfetaminas? Cuando usted tiene un paciente con intoxicación por anfetaminas, usted puede acidificar la orina para aumentar la eliminación de esa droga. Si usted acidifica la orina, significa que usted acidificar es aumentar la concentración de hidrogeniones. Hidrogeniones tienen carga. Y ya nosotros vimos que si nosotros le agregamos un hidrogenión a una base, obtenemos hidrogenión más base con carga neta positiva. Y si tiene carga, ya sea positiva o negativa, pero neta, es igual a atrapado en el compartimento donde esté. Entonces las anfetaminas se comportan como bases. Por ende, cuando usted acidifica el medio, toman carga y causan un entrapment de eso. En este caso de anfetamina, el entrapment es a nivel tubular glomerular. Usted acidifica acá, cuando se filtran las anfetaminas, se eliminan en orina, porque como tienen carga ahora, no se pueden reabsorber. Se quedan ahí y se van con la orina. Entonces aumentan la eliminación. Eso mismo nosotros lo vamos a ver con otras intoxicaciones. Cuando hablemos por intoxicación de aspirina, ustedes saben, ácido acetil salicílico, es un ácido. Pues ya usted sabe que si usted quiere eliminar un ácido, ¿qué usted hace? Si usted tiene un ácido, los ácidos tienen carga. Dijimos que ácido, vamos a ponerlo así, como lo vimos arriba. No, los ácidos son negativos. Regularmente los ácidos lo que tienen es carga negativa neta. Lo que pasa es que tienen la capacidad de liberar hidrogeniones. Y esos hidrogeniones tienen carga positiva y disminuyen el pH. Pero regularmente los ácidos tienen carga negativa neta cuando se disocian. Entonces, el ácido acetil salicílico cuando se disocia tiene carga negativa. Por ende, si usted junta el ácido acetil salicílico o cualquier ácido con una base, esta base va a tomar ese hidrogenión y va a formar NH3 más el COH del ácido. Le va a quitar la H y va a dejar el COO. Y el COO ya sabemos que es negativo. Por ende, esto significa que una persona que esté intoxicada por aspirina, si usted le da una base, en este caso bicarbonato de sodio, usted puede favorecer a la eliminación renal de la aspirina. Entonces, como ustedes están viendo, es un rejuego de que si usted tiene una base y usted pone un ácido conjunto con esa base, la base toma carga y el ácido también, por ende, donde ocurre la reacción,
en ese compartimento quedan atrapados ambos. Lo contrario ocurre también, como vemos en el caso de los ácidos, cuando usted lo pone en contacto, o disminuye más el pH, aumentan los hidrogeniones, como vimos acá. Si usted tiene un ácido y aumenta la cantidad de hidrogeniones, o sea, disminuye el pH, usted va a causar que este hidrogenión de carga positiva se una al ácido que tiene carga negativa y se forme un compuesto que puede traspasar membranas. Por ende, como esta es una reacción reversible, si usted hace lo contrario, en vez de aumentar el pH, usted lo aumenta con una base, va a ocasionar lo contrario, de que el ácido se disocie y se quede atrapado. Nuevamente, son como algunas de las cosas que hemos visto, que es al revés, que si usted aumenta el pH, el ácido se comporta como ácido y coge carga y se elimina, pero es así. Y al principio eso puede parecer como raro, como salvaje, pero ustedes le van a agarrar el hilo con el tiempo. Es un asunto de leerlo, de integrarlo. Fíjense que nosotros hemos estado hablando del efecto y aquí mencionamos que lo que determina para dónde va la reacción que es reversible es el pKa. Por ende vamos a hablar qué es el pKa. ¿Qué ustedes ven aquí? Fíjense. Lo primero es eje de las Y. Aquí lo que nosotros vemos es el porcentaje de ionización. Ionización es polar. Si tiene carga positiva o negativa, tiene carga. Por ende, mientras más nos movemos hacia arriba, más sustancias hay cargadas. Perdón. Y mientras más nos movemos para abajo, lo contrario, menos carga hay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Fíjense. Tenemos un punto de corte medio. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? A este pH, porque aquí lo que tenemos en el eje de las X pH. A este pH nosotros obtenemos que de cualquier sustancia que usted tenga ahí, sea un ácido o una base, usted va a tener 50% de manera polar, ya sea con carga positiva y negativa, y el otro 50% apolar. Ese es el pKa. El pKa es el pH en el cual usted obtiene 50% de la sustancia polar y 50% polar. Por ejemplo, vamos a agarrar esto. Vamos a suponer esto. Que el pKa de esta sustancia es 9.2. Significa que a un pH de 9.2 yo voy a tener 50% de esta manera y 50% de esta manera. Bien, eso es lo que está ahí, míralo ahí. Porcentaje ionizado 50% a este pH. Ese es el pKa. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Me siguen? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nosotros aquí tenemos un ácido, CO, tenemos un ácido. Entonces, vamos a ver, partiendo desde aquí, desde el pKa, qué sucede cuando nosotros disminuimos el pH o aumentamos el pH. Primero, cuando disminuimos el pH, ¿qué pasa con la concentración de hidrogeniones? Es una pregunta. Disminuye el pH. Si yo disminuyo el pH, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la concentración de hidrogeniones cuando disminuimos el pH? Al revés. Al revés. Mientras más pequeño el pH, más ácido hay libre, más hidrogeniones. Es al revés. Entonces, si yo muevo el pH hacia abajo, o sea, aquí, desde el pKa comienzo a disminuir el pH. Entonces, si yo disminuyo el pH, ¿qué hago? Aumento la cantidad de hidrogeniones. ¿Qué significa? Que si yo aquí lleno esto de hidrogeniones, voy a tener muchos
hidrogeniones libres. Y todos tienen ¿qué? Carga positiva. Y entonces ahora toda esa carga positiva, ¿qué van a hacer? Van a comenzar a repelerse. Este se va para allá, este se va para acá. Y cuando uno de esos hidrogeniones se encuentre con esta carga negativa, ¿qué va a pasar? Se va a unir. Y si se une, ¿qué pasa con la sustancia? Se convierte en apolar, pierde su carga. ¿Por qué? Porque el negativo se unió con un positivo y las dos cargas se neutralizaron. Por eso aquí no hay carga. Entonces, el pKa nos permite a nosotros pronosticar, saber cómo se va a comportar una base o un ácido si modificamos el pH por abajo o por arriba de ese pKa. Ya nosotros vimos, si tenemos un ácido y disminuimos el pH de su pKa, ¿qué va a pasar? Que va a aumentar la proporción de... Vamos a dejarlo así mismo. Va a ser así, por ejemplo, si disminuimos el pH, vamos a decir aquí a 4, ya no va a ser 50 y 50, ahora va a ser 60 de esta y 40 de esta, porque disminuimos el pH por debajo del pKa. Y ya explicamos qué iba a pasar con los hidrogeniones, que se iban a unir aquí a ese grupo carboxilo y que iban a perder la carga. Entonces ya ustedes entienden qué es lo que pasa. Es un juego de proporciones. Dependiendo de qué a nosotros hagamos con el pH, por arriba o por debajo del pKa, va a cambiar la proporción de constitución apolar o polar de la sustancia en juego. Bien. Ajá. No, en el caso del cuerpo de nosotros, vamos a ver cuando entremos a renal y a respiratorio, que es más complejo. No es solamente la cantidad de hidrogeniones, es también la cantidad de otros ácidos orgánicos e inorgánicos, en el caso de agentes extraños, y la concentración de bicarbonato. Por eso es que tú sabes que tenemos respiratoria acidosis, metabólica acidosis, dependiendo de qué sea lo que pase. También tenemos CO2. Tú puedes tener aumento del CO2 y el CO2 se convierte posteriormente en ácido carbónico. Y el ácido carbónico te aumenta la concentración de hidrogeniones, te disminuye el pH. Bien. O tú puedes tener sencillamente una acidosis, eso en el caso de acidosis respiratoria. O tú puedes tener una acidosis metabólica. Por ejemplo, en diabetic ketoacidosis, aumento del alfa-cetoácido que te liberan directamente hidrogeniones y ya eso te da una acidosis metabólica. O tú puedes tener una disminución de bicarbonato y tener una acidosis metabólica. Pero eso lo vamos a ver cuando entremos a ácido base. Los hidrogeniones son una parte, pero hay otros componentes. Por ende, y aquí, si nosotros hacemos lo contrario, si comenzamos a aumentar el pH más arriba de pKa, ¿qué va a pasar con la proporción de las sustancias? Es una pregunta por si acaso. Entonces, ¿cómo serían los porcentajes? Denme número. Bien, ya, pues eso es. Ahora, nosotros aquí nos estamos refiriendo a los ácidos. Los ácidos. Miren cuál es la curva de los ácidos. A medida que aumentamos el pH, aumenta la proporción de compuestos polares. Eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque si tú aumentas el pH, hay menos hidrogenión. Si hay menos hidrogeniones, no se va a poder formar el complejo. Porque el ácido se va a comportar como un ácido, va a liberar su hidrogenión, pero se va a quedar con carga.
porque estamos aumentando el pH. Y aumentar el pH es igual a disminuir la concentración de hidrogeniones. Es lo mismo, pero al contrario. Por eso es que ustedes están viendo que si aumentamos el pH, aumenta la fracción ionizada de los ácidos. Entonces ustedes hacen eso mismo, pero al revés, con la base, y ya. pKa de aquí, de la base. Si comenzamos a disminuir el pH, ¿qué pasa con las bases? Aumenta su parte fraccionada. ¿Por qué? Porque si disminuye el pH, aumenta la concentración de hidrogeniones. Si aumenta la concentración de hidrogeniones, ¿qué va a hacer la base? NH2 va a captar hidrogenión y se va a convertir en NH3 con carga. Claro, aquí hay un radical. Entonces eso es lo que estamos viendo ahí. Y lo mismo, al revés. Si comenzamos a elevar el pH, quitamos hidrogeniones. Si quitamos hidrogeniones, la base va a liberar sus hidrogeniones porque no hay. Sí, regularmente las bases son positivas y los ácidos son negativos. Lo único que significa esto, ¿tú sabes qué? Que una base se puede comportar como un ácido siempre y cuando tú estés por arriba del pH de la pKa. Sencillo. Eso es lo que estamos viendo ahí. Los ácidos y las bases se pueden comportar como su contrario dependiendo del pH donde estén y de cuáles sean su pKa. Sencillo como eso. Ese es el resumen. ¿Cómo? Exacto. Como dijimos, esto es una base. Pero si aumentamos el pH, como va a haber pocos hidrogeniones, el hidrogenión que está aquí se va a liberar. Entonces la base se está comportando como un ácido. Sencillo. ¿Estamos claros? Señores, están como callados ustedes. Lo veo como asustado. Dije que no fue para esto que ustedes firmaron. Sencillamente el concepto de aquí es que ustedes tienen que saber cómo se comportan los ácidos y la base dependiendo de cómo modifiquen el pH por arriba o por debajo del pKa. Y saber qué es lo que es el pKa. Ya. Ya. Resumen. Entonces, estamos un poquito más claros de qué es esto. Señores, pero ustedes están asustados, de verdad. ¿Y qué es lo que pasa? No, pero yo lo estoy viendo ahí. Yo lo estoy viendo callado, rezando, asustado. Yo no sé qué es lo que pasa. No, ustedes saben qué es lo que pasa. Lo que pasa es lo sencillo, es algo muy simple. Que ustedes están viendo las aplicaciones de conceptos, están llenando vacíos, están llenando lagunas de la universidad, que parece que es complicado, pero es un tollo. Como la mayoría de las cosas que hemos visto. Sencillo. Es sencillo como eso. Se ve raro, es salvaje. Hay muchas cosas que es así, pero al revés. Y confunden. Pero eso se soluciona sencillito, de dos maneras. En dos sencillos pasos. La primera, ya ustedes saben por dónde la cosa, repasarlo. Leerlo, dedicarle tiempo. Segundo, preguntándome si hay cualquier duda. ¿Ya? Porque naturalmente vamos a ver aplicaciones de esto más adelante. Vamos a tener casos, como les dije. Y yo estoy casi seguro de que ustedes están viendo este tema igual que cuando comenzamos por aquí. Que ustedes al principio, ay, rayita, pila de rayita. Y después ustedes lo hacían. Pero no es un asunto de que es difícil. Realmente no es difícil. Es un asunto de llenar lagunas y ya.
Sencillo como es. Sí, normal, pero parte del proceso. Así que lo que ustedes tienen que hacer, yo le dije, con estos temas, ahora, ¿verdad? Nosotros acabamos, ustedes se cogen un descansito, 15-20 minutos, se sientan, leen el tema. Y así, cuando nosotros mañana vayamos a iniciar, que yo le pregunte alguna duda o algo, si quedó cualquier cosa, ustedes me dicen y eso. Ahorita, déjenme parar esto. Ahorita yo subo el video naturalmente y ustedes revisan. Pero no es más complicado que eso.